Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola. Buenas tardes, Inge, se lo escucha. Buenas tardes, Inge, se lo escucha. Bien, vamos a continuar con esta presentación. Estamos viendo tornillos y nos tocaba ver los tornillos de potencia. Bueno, los tornillos de potencia habíamos dicho que su función principal es convertir un movimiento rotacional en un movimiento axial, ¿no? Un movimiento rotacional en un movimiento axial, o convertir un torque en una fuerza axial, fundamentalmente. Entonces, estos son para torques grandes o para fuerzas axiales grandes, como por ejemplo una prensa, el usillo de una máquina de herramienta, diferentes tipos de usillos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay rosca cuadrada, hay roscas redondas, una rosca trapezoidal, usillos de roscas cuadradas. Ya habíamos dicho cuál era la ventaja entre estos. Las roscas trapezoidales habíamos dicho que tienen mayor autoaseguramiento, por lo que existe mayor rozamiento acá, tienen mayor capacidad de transmisión también de potencia, de fuerza. Estos, en cambio, las roscas cuadradas tienen mayor rendimiento porque no tienen el efecto cuña, por lo tanto la fuerza de rozamiento es menor, por lo tanto, al haber menos rozamiento, son más eficientes, ¿no? Los cuadrados. Y en cambio los redondos podrían ser más eficientes, ya que en el usillo irían una serie de bolas que harían que este tipo de rosca sea por rodadura, ¿no? Esto es por fricción dinámica, por coeficiente de fricción dinámica, ¿no? entre la tuerca y el perno. En cambio aquí es por rodadura, porque la tuerca, básicamente, entre la tuerca y el tornillo hay unos rodamientos, hay unos elementos rodantes, y por lo tanto nosotros sabemos que el coeficiente de rodadura es muchísimo menor que el coeficiente dinámico, ¿no? El coeficiente dinámico está aproximadamente 0,2, 0,3 hasta 0,4. En cambio, un coeficiente de rodadura está 0,02 a 0,004, es decir, de 4 milésimas hasta 2 centésimas. Y por lo tanto es mucho más, es de mayor eficiencia o de mayor rendimiento. Bueno, función y aplicación dice transformar un movimiento de rotación o un movimiento rectilíneo con el objeto de transmitir fuerza o potencia. Aplicaciones: engatos mecánicos, prensas de tornillos de máquinas de herramientas, dispositivos de apriete, máquinas universales de tracción, compresión, diferente. ¿Cuáles son los filetes, los tipos de roscas más utilizados? Habíamos dicho el cuadrado, el trapezoidal. Hay trapezoidal más alto, hay más chato, el diente de sierra, el perfil de rosca cuadrada, ¿no? Este es el diente de sierra, fíjense, este es este, ¿no? Este es el filete mucho, este es el ajne y este es el cuadrado. Bueno, que habíamos dicho cuáles son las características geométricas. Tenemos aquí el ángulo de hélice y el ángulo de avance. El ángulo de hélice siempre es el que está entre el eje de giro, o entre el eje y la inclinación de la hélice. Ese es el ángulo de hélice, y el complementario es el ángulo de avance. El paso es la distancia entre filete y filete. El avance es la distancia axial que se logra a través de una vuelta completa. Cuando es de un solo filete, el avance sabemos que es igual al paso. Cuando es de dos filetes, 2 veces el paso, y así sucesivamente. Este es el diámetro, hay el diámetro medio o diámetro primitivo, el diámetro exterior y el diámetro interior. Bueno, esto es para el concepto torque para subir, o sea, torque para subir y torque para bajar, o torque para apretar, para generar la fuerza de apriete,
o la fuerza de empuje y torque para volver para el retorno. En este caso vamos a averiguar cómo nosotros podríamos hallar cuál es el torque necesario que nosotros necesitamos dar a un tornillo, para que se logre la fuerza axial W, ¿no? Porque seguramente vamos a tener de datos W. Entonces, en función de este dato y en función del diámetro del tornillo, necesitamos calcular cuál es el par torsor que nosotros necesitamos aplicar para subir. Y lo mismo para bajar, o sea, para desaflojar o para volver. Entonces, si nosotros desenrollamos esto en una sola vuelta, vamos a tener pi por d por n en una vuelta, ¿no? Ahora, si eso va a ser pi por d en una vuelta, entonces se va a generar un avance, el avance, ¿no? En una vuelta completa, la distancia que se va a avanzar de manera axial es el avance. Bueno, aquí va a estar la fuerza que necesitamos generar, W, y esta va a ser la carga que nosotros necesitamos aplicar para subir una carga a través de esta plataforma inclinada. O lo que es lo mismo para apretar, ¿no? Para apretar. Habíamos dicho que siempre podemos hacer una analogía entre rosca y tornillo, como si nosotros necesitáramos subir o bajar un determinado M o A, un diferencial a través de esta plataforma inclinada. Entonces, sobre este elemento diferencial, ¿qué va a pasar? W, ¿qué va a actuar? La fuerza, la carga, la fuerza de rozamiento, que se va a oponer al movimiento. Si vamos a subir, tiene que oponerse al movimiento, ¿no? Ese sería. Y la fuerza normal, la normal al plano. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser alfa, sería el ángulo de avance, y este sería el ángulo de avance. Haciendo la sumatoria de las fuerzas en el eje horizontal, ¿qué tendríamos? P, haciendo positivo hacia la izquierda, tendríamos P menos mu por n por el coseno de alfa, ¿no? Este mu por n sería mu por n coseno de alfa, y este de acá sería menos n seno de alfa igual a 0. En la sumatoria de las fuerzas vertical, hacia abajo sería W más mu n por el seno de alfa y menos n coseno de alfa igual a 0. Bueno, entonces, de estas dos ecuaciones sacamos P, ¿no? Y nos va a quedar, porque n se nos va a ir, ¿no? Y nos va a quedar entonces P va a ser igual a W, porque aquí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿cuáles son? P y N, ¿no? P y N. Entonces, despejando P en función de W, nos sale que P es igual a W, de la fuerza que vamos a apretar, por el seno de alfa más mu coseno de alfa sobre coseno de alfa menos mu por seno de alfa. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto, si colocamos en función de tangente de alfa, si colocamos esto en función de tangente de alfa, es decir, dividimos esto, por ejemplo, arriba y abajo por el coseno de alfa, aquí nos va a dar tangente de alfa más mu. Pero tangente de alfa, ¿qué es? La tangente de alfa no es otra cosa que L sobre pi por D, ¿no? Tangente de alfa va a ser L sobre pi por D, ¿no? Entonces, dividiendo aquí arriba y aquí abajo por el coseno de alfa, vamos a tener todo en función de tangente de alfa. Y tangente de alfa, les decía, va a ser L sobre pi por D. Entonces, reemplazando todo eso, nos va a salir que P va a ser igual a L más mu por pi por D
por W sobre P por D menos por V. O sea, nos va a salir hasta acá. ¿Verdad? Nos va a salir hasta acá. La carga P. Nos va a salir esto. ¿De acuerdo? Nos va a salir esto. Esta es la carga P que nosotros necesitamos. Pero nosotros lo que nos piden es el torque. El torque que necesitamos dar. P va a ser esto. Porque P va a ser en este plano, ¿no? Nosotros vamos a hacer girar la fuerza en este plano, en el plano XZ, acá. Acá. Entonces, lo que nosotros necesitamos es el torque. ¿Y el torque aquí va a ser igual? A P por el diámetro medios, ¿no? Por dp medios, por este radio. Sería P por R, ¿no? Donde este R sería ahí. 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 P por diámetro primitivo medio. De tal manera que el torque va a ser, reemplazando lo que hemos sacado P de acá, va a ser igual a todo esto, a W por dp sobre d medio. ¿De acuerdo? Entonces, y fíjense que está en función, naturalmente, de la fuerza que nosotros necesitamos generar, W, del diámetro del tornillo y del avance. Por supuesto, del mu, del coeficiente que va a ser. Para casi todos los tipos de rosca va a ser 0,406, ¿no? 0,4 no se toma. W por dp. Entonces está en función de la carga del avance. Naturalmente, cuanto mayor sea el avance, la fuerza que tú necesitas es mayor. Es mayor. ¿No? Entonces está en función de eso, del diámetro, del avance y del W. Pero, por lo tanto, nosotros tenemos todos estos datos. Si nosotros tenemos elegido un tornillo, sabemos su diámetro, sabemos su avance, y nosotros necesitamos decir, este W, ¿cuál es el torque que nosotros necesitamos aplicar para generar esta fuerza? Esta es la fuerza. ¿Ah? Pero la mayoría de las veces lo que nosotros necesitamos, por ejemplo, para esto necesitaremos el torque, ¿no? ¿Cuál es el torque necesario para una fuerza? Aquí el dato vas a tener aquí una fuerza. Es decir, con cuánto de fuerza necesitas aplicar. Según después vamos a ver los criterios de dimensionamiento, vamos a dimensionar primero el tornillo para estas fuerzas. Y una vez que tengamos las fuerzas, primero vamos a tener acá las fuerzas que van a estar actuando acá. En función de esa fuerza vamos a dimensionar tanto el diámetro del tornillo, así como vamos a elegir el tipo de rosca y su paso. Una vez que tengamos eso, vamos a después decir aquí, ahora, ¿cuál es el torque que nosotros necesitamos aplicar a este tornillo para generar esa fuerza? ¿No? Y lo mismo sería, por ejemplo, para la gata. Para esta gata. Nosotros vamos a tener aquí el dato de una carga, no sé, 1 tonelada. Con esa tonelada vamos a hallar aquí, esa tonelada se va a distribuir entre esa tensión y esta tensión. Y esta tensión también acá va a tensión. Luego, estas tensiones que van a hacer van a traccionar a esto. ¿No? Con estas fuerzas acá y acá, vamos a generar cuánto de fuerza se genera acá, en esto. ¿No? En esto. Entonces, con esa fuerza vamos a dimensionar a la tracción, vamos a hallar el diámetro del tornillo. Con ese diámetro del tornillo vamos a elegir el tipo de rosca y vamos a elegir, y ahí nos va a dar el paso, la altura, el diámetro primitivo, el diámetro externo, etc. ¿De acuerdo? Una vez que tengamos eso, decir, ahora, ¿cuánto de torque nosotros necesitamos aplicar a esto para generar esa fuerza? Entonces, ese sería, por lo tanto, nos sirve para eso. Pero si nosotros queremos hallar la potencia, porque muchas veces vamos a necesitar no solamente el torque, sino necesitamos hallar potencia. Por ejemplo, acá, en un husillo. En un husillo normalmente lo que necesitas es potencia porque tienes la velocidad angular. Tienes la velocidad angular, tienes el diámetro, necesitas la potencia. Entonces nosotros sabemos que la potencia es igual
La potencia es torque por W, este no es este W, no es velocidad angular, por eso está en minúscula, no es este es el peso. Torque por velocidad dividido 75. Como ya tenemos el torque, y W es 2 pi por N sobre 60, ¿no? Entonces, con esto podemos hallar la potencia necesaria para generar esa fuerza y a esa velocidad de avance. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ese es el torque. Entonces, la potencia y el torque son esos parámetros. Ahora vamos a ver el concepto de autoaseguramiento que ya habíamos explicado el otro día. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a hacer ahora el torque para bajar. El torque para bajar significa que vamos a aplicar la carga en el otro sentido, hacia la derecha. Haciendo lo mismo, sumatorio de fuerzas en X y en Y, vamos a llegar a esto. El torque va a ser U por pi por dp menos L por dp. Es decir, la carga va a ser esto y el torque va a ser esto. Sin el diámetro premedios va a ser esta carga P. Y el torque va a ser la carga P por el diámetro primedio. Entonces vamos a ver aquí lo siguiente, ¿no? Que fíjense, acá el torque nunca puede ser igual o menor que 0. Acá, para subir, porque tenemos L más mu por L. En cambio acá tenemos mu menos L. Menos L. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si esto es menor que 0, ¿qué significa? Que no necesitamos aplicar un torque para que esto se baje. Se va a bajar. ¿No? Si nosotros hacemos que esto de aquí sea menor que 0, entonces mu por pi por pi menos L debe ser menor que 0. Es decir, que L debe ser mayor que mu por pi por dp. En el momento que el avance sea mayor que esto, entonces esto va a ser autorretornable, se va a bajar. Si tú subes, dejas de aplicar la carga en este sentido, apenas dejes de aplicar, se va a volver automáticamente. Ahora, si esto va a ser siempre mayor que 0, si esto va a ser mayor que 0, si esto va a ser mayor que 0, ¿qué significa? Que tú, para bajar esta carga o para aflojar, necesariamente tienes que aplicar un torque. A ese se llama autoaseguramiento. ¿No? Y la condición, ¿cuál es? Que esto de acá sea mayor que 0. Y para que este sea mayor que 0, el avance debe ser menor que mu por pi por dp. ¿Se entendió? ¿Sí? Hola. Dije, se entendió. Ya. Bueno, entonces, esos serían todos los conceptos de los tornillos de potencia. Bueno, ¿qué fallas podría haber en el dimensionamiento del núcleo? Acá puede haber fallas en el núcleo o fallas en la tuerca. ¿No? Aquí no hay cabeza. No hay cabeza del perno. No hay cizañamiento del perno. ¿No? Entonces aquí va a haber o en la tuerca o el vástago. Ahora, el vástago, el núcleo del vástago, se va a dimensionar de acuerdo a las tensiones a las que va a estar sometido el tornillo. Por ejemplo, en este caso el tornillo está sometido a tracción, claramente. En este otro caso, acá, el tornillo está sometido a compresión, claramente. Cuando tú apretas hasta acá, es una prensa extractora se llama. Aquí claramente está compresión. Entonces acá el núcleo va a estar sometido, dependiendo de la esbeltez, de cuán largo sea esto. Si es muy largo, va a estar sometido a pandeo. Y en otros casos, qué sé yo, aquí está la fracción. En otros casos, por ejemplo, en un husillo,
si aquí estuviera puesto el caso portaherramientas, fíjense si esto está girando y aquí está el portaherramientas, aquí sobre esta parte, aquí va a generarse fuerzas. Y esas fuerzas, dependiendo qué tipo de ángulos tienen, normalmente tienen fuerzas de flexión, fuerzas de torsión y fuerzas de compresión o de tracción. Entonces va a ser flexo, torso, tracción en esto. Entonces, en función de eso, hay que dimensionar el núcleo como si fuera un eje cualquiera. Entonces, podemos tener nosotros, por ejemplo, tornillos sometidos a tracción, ¿no? En las cuales la falla por rotura en el vástago va a ser F sobre A menor o igual que sigma admisible, ¿no? F sobre A menor o igual que sigma admisible, donde la área de la tracción va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Donde ¿qué va a ser el diámetro? De aquí sacamos el diámetro. Con ese diámetro nominal venimos acá a tablas y seleccionamos diámetro de la rosca, ¿no? En función de este diámetro nominal de la rosca, tú entras y eliges, digamos, me ha salido 30 y 30. Entonces, aquí tengo todas. Tengo el diámetro del núcleo, tengo sección del núcleo, diámetro medio de la rosca, el paso. Tenemos todo. De la tuerca, tenemos todo. Todos los datos, ¿no? O sea, fíjense que ya tenemos, por ejemplo, el paso, el diámetro y todo lo necesario. Con eso nosotros podemos calcular, por ejemplo, el torque o la potencia para generar esa fuerza, ¿no? Entonces, el vástago se dimensiona en función a qué tipo de tensiones va a estar sometido el eje o el núcleo, ¿no? Puede ser, como en este caso, tracción. Y cuando es pandeo, va a ser por pandeo. En este caso va a ser igual. La carga P debe ser menor o igual que pi cuadrado por I por E sobre N veces el E cuadrado, ¿no? Donde L es la longitud efectiva, y la longitud efectiva depende de los tipos de apoyos. La longitud efectiva de pandeo, eso ya hemos visto. La longitud efectiva de pandeo, que por ejemplo cuando los dos son empotrados, la longitud efectiva es 0,5. Cuando uno es empotrado, el otro piso 0,75 y así, ¿no? Bueno, con esto entonces, con esto podemos nosotros hacer un predimensionamiento del diámetro, ¿no? Ahora, una vez que hacemos esto, siempre la tracción, la flexión, hay que comprobar a las tensiones combinadas de tracción-torsión. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el momento más crítico? Cuando nosotros estamos apretando. Cuando nosotros estamos apretando o actuando la carga, evidentemente, por ejemplo, en este caso, va a estar sometido a tracción, ¿no? Va a estar sometido a tracción. Pero mientras nosotros estamos apretando, también va a estar sometido a torsión, debido a que al par torsor que nosotros estamos generando acá, para que se genere esta fuerza, aquí entre la tuerca y hay una torsión, ¿no? O sea, está habiendo torsión acá. Entonces, nosotros sabemos que el torque, hemos calculado ya que el torque para subir o para apretar es esto. Entonces, ese torque que va a estar siendo aplicado sobre el tornillo, nosotros sabemos que ¿qué va a generar? Va a generar un esfuerzo cortante, que va a ser este torque por diámetro medio sobre hipolar, ¿no? Entonces, en función de esto y de esto, con esto y esto, con el diámetro que hemos preseleccionado, comprobamos si cumple esto menor o igual que la tensión máxima admisible a la tracción y esto menor o igual que la tensión admisible a la cortante, ¿no? Y si cumple, entonces es. Si no, entonces elegimos el inmediatamente superior hasta que cumpla.
El coeficiente de rozamiento, dice, para dos razones, es 0,1 a 0,2. No, se toma 0,2. ¿Se entendió? Lo mismo para, si es, por ejemplo, para pandeo. Comprobamos al pandeo, primero preseleccionamos al pandeo, elegimos el tornillo, y una vez que eso, comprobamos, en este caso falla por torsión nomás, porque ya no hay o sea, no vamos a hacer por flexocompresión, porque la compresión, ¿se acuerdan? Que cuando hay flexotraxocompresión o torsocompresión, entonces la compresión siempre lo eliminamos. En este caso va a ser simplemente a la falla por torsión. A la falla por torsión. Entonces el menor o igual que la tensión cortante. Bueno. La otra falla puede ser en la rosca, en el tornillo, en la tuerca, ¿no? En el número de hilos. Es decir, en este caso sí necesitamos, como vamos a nosotros, si vamos a fabricar, normalmente se fabrican, a pesar de que también ya vienen hoy día tornillos de potencia normalizados, para comprar vienen por metro. Uno va, compra y se lo cortan, ¿no? Y entonces necesitamos, en este caso sí necesitamos calcular la altura de la tuerca. Si vamos nosotros a fabricar, necesitamos de qué altura va en base a la tuerca. Y en ese caso nosotros vamos a ver que entonces va a haber fallas en la rosca de la tuerca. Entonces, ya hemos hecho este análisis en los tornillos de unión. Vamos a tener, debido a esta fuerza P, este va a generar esfuerzos cortantes y momentos flectores. Estos esfuerzos cortantes que van a provocar tensiones cortantes puras, y esto que va a generar? Va a generar tracción acá, ¿no? Tracción acá, tracción que sabemos que es momento flector por máximo por la altura dividido la base, dividido I, ¿no? Entonces, falla por cortante en la rosca va a ser B sobre A, ¿no? Entonces, en este caso va a ser Pi por N, Pi por D, por P, va a ser la fuerza F, en este caso sería la fuerza, esta es la fuerza, esto es P, esto lo hemos puesto P, ese sería fuerza, ¿no? Va a ser la fuerza, que sería en este caso P, sobre el área. Y el área que va a ser igual. N veces pi por D por el paso medio. Por este sería P minúscula, este sería P mayúscula, y este sería P minúscula. Y este sería 2. P medios, este se vuelve, y aquí se volvería, aquí sería P minúscula, ¿no? Así. ¿No? Sería la fuerza dividido esta área, y esta área que va a ser N veces pi por D, por esta altura que sería paso medio. Paso medio. Este sería sobre la tuerca, y este sería sobre el tornillo, que va a ser el mismo, ¿no? Sobre el tornillo. Entonces, el número de filetes que debería soportar, de acá despejamos, este debe ser menor o igual que la tensión admisible, ¿no? Este debe ser menor o igual que el tau admisible. Tau admisible, ¿no? Entonces, de aquí nosotros sacamos
el número de espiras necesarias para que soporte esta fuerza F. N. Si la otra es falla por flexión, ya sabemos que va a ser M sobre Z. M a qué va a ser igual a la fuerza por esta altura, por H. F por H. ¿No? Y Z a qué va a ser igual. Z va a ser, sabemos que es igual la base por la altura al cuadrado dividido 6. Va a ser N por pi por D por la altura al cuadrado P medios al cuadrado dividido 6. Llevando todo eso, aquí tendríamos 24 F por H sobre M veces pi. De aquí vas a sacar el número de espiras necesarias para soportar la flexión. De estas dos, entre esas dos elegimos la mayor. La mayor. Donde N va a ser el número de filetes de la tuerca, ¿no? Esto debe ser menor o igual. Inge, Z es el momento estático, ¿no? Sí. Este debe ser menor o igual. Que la tensión hermosísima, ¿no? Entonces de aquí sacamos N. El mayor de los dos ese va a ser N. Entonces la altura total de la tuerca va a ser H va a ser igual a N veces el P más P medio. Esa es la altura de la tuerca. Vamos a poner una tuerca por ahí. Vamos a copiar. Esta altura H. Inge, en la ecuación de N, se olvidó borrar la N en la ecuación ya despejada. Sigue en el denominador. Gracias. Entonces, este sería H. ¿No? Ese sería H, la altura de la tuerca. Que va a ser N veces P más P medio. Eso también se demuestra, pero es difícil hacer con una. Es difícil. Entonces se demuestra. Pero entonces con un dibujo complicado, voy a hacer.
Si nosotros ahí podemos insertar, no sé si podrá. Vamos a ver si puede ser una sobre otra y sobre otra. No está más o menos. Bueno, aquí está la altura de la tuerca, ¿no? Supongamos que nos sale n igual a 3. Insertar n igual 3. Nos sale n igual a 3. Entonces quiere decir que de la tuerca tiene que haber 3 espiras. Entonces, 3 espiras, si hay 3 espiras significa 1, 2, 3. A ver, 1, 2, 3 de la tuerca, no del tornillo. Porque estos son del tornillo. Vamos a poner el otro color. Joder. ¿Ves? Ah, bueno, ahí tenemos n igual a 3. Fíjense, de las espiras son 1, 2, 3. Si aquí está la fuerza F, insertar. Ahí está F. Esa es la fuerza F. Para esa fuerza F, entonces, necesitamos que nosotros meter, ¿cuál es la altura H? Ese sería H. Entonces, si para n igual a 3, la tuerca, mira, 1, 2, 3. Para 3, la altura H tiene que ser ahora
n veces P, o n veces el paso. Sería 1, 2, 3 más P medio, ¿no? 1, 2, 3 más P medio, porque esto es P. Esto de aquí es P, P, P más P medio. ¿Se entendió? 1, 2, 3 más P medio. De aquí a aquí sería P. De aquí a aquí sería un paso. Un paso, 2 pasos, 3 pasos y 3 pasos y medio. ¿Se entendió? Inge, Sí. ¿Entendieron todos? Entonces sería 1, 2, 3 más P medio. Sería P, copiar, pegar. Esto, a pesar de que dice, está perdiendo el tiempo el Inge, esto, la demostración esta no hay en libros. A mí que me han enseñado mis profesores en los España. ¿No? Sería 1, 2, 3 y filetes. Y hacia, para la tuerca, porque son estos los filetes de la tuerca. ¿No? La altura, ¿cuál va a ser entonces? Va a ser P más P más P y más P medio. ¿Se entendió? Entonces H va a ser N veces P más P medio. ¿De acuerdo? ¿Aló? Inge, ahora con esa parte estamos claros. Bueno, después, cuando está sometido a compresión, a pandeo, esta es la forma. Aquí están ejemplos, aquí hay un ejemplo de cálculo para que puedan dimensionar el tornillo. Aquí están todas las, cómo se calcula. Esto revísenlo ustedes, ¿no? Tiene que haber una altura mínima y una altura máxima. Hay que ver en qué posición nosotros tenemos el mayor torque, si es al principio o cuando está arriba. Y aquí está un análisis de tensiones, una vez que hemos elegido, ahí está. Se elige en este caso el diámetro. Elegir que los 5,8 con tal. Entonces con eso elegimos el diámetro. Vamos a las tablas, el inmediatamente superior a esta, es decir, el 11.5. Diámetro del núcleo es 11.5, entonces entramos ahí, elegimos, y una vez que elegimos, tenemos todas las condiciones acá, con eso hallamos el P, con eso hallamos el torque, una vez que tenemos el torque, comprobamos a la traxotorsión, como hemos dicho, comprobamos a la traxotorsión, aquí está, elegimos tal, comprobamos a la traxotorsión. Una vez que hemos elegido la traxotorsión, verificamos que cumple. Una vez que cumple, entonces hay que calcular la altura de la tuerca.
Y eso lo hacemos a la flexión y al corte, elegimos el mayor. Y en función de eso decimos cuál es la altura de la tuerca, 30 milímetros. ¿De acuerdo? ¿Está? Sí, Inge. Me quedó una duda en la parte de cuando estamos haciendo el cálculo del torque. Ya. Am, cuando, por ejemplo, no estamos trasladando una carga, sino como mostró el ejemplo de la prensa que tenemos, o sea, que se tiene que generar una fuerza axial para realizar la compresión, digamos, de la pieza que va a estar entre la prensa. Ujú. En vez de ese W, tendríamos que usar esa fuerza de compresión Así. o sea, que sabemos que que Ese. necesitamos. Sí, este W es esa fuerza. Es esta fuerza F. ¿No? Tal vez podrían poner en función de, en vez de esta aquí sería F. Aquí colocar F, F. Esto es F, esta es la fuerza. Este es el dato. Para eso tienes que ver, por ejemplo, decir, a ver, acá, esto es bien complicado. Por ejemplo, cuando tú vas a dimensionar esto, tú vas a decir, aquí tengo que apretar algo, ¿no? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué fuerza tengo que apretar? Algo. Entonces tú tienes que colocar lo que el dato que tú tienes es esta fuerza de acá. Hay una fuerza con la cual vas a golpear. Por ejemplo, vas a decir con un combo de medio kilo desde una altura de tanto. Voy a golpear, pum, pum, pum. Entonces esa fuerza va a generar acá eh, esfuerzos normales. Esfuerzos normales. Va a ser mu, acá va a haber una fuerza de fricción, ¿no? Mu por n. 2 veces mu por n tiene que ser igual a esa fuerza F, ¿no? Tiene que ser igual a esa F. Entonces tienes que darte el coeficiente de rozamiento y de ahí hayas n. Y n que va a ser es esta. Y esa n va a ser la fuerza que va a estar, que vas a necesitar tú generar acá. ¿Se entendió? Sí, Inge. Entonces, el cálculo sería de una manera similar si en vez de tener una prensa, si necesitaríamos el tornillo de potencia para, digamos, empujar un objeto pesado, ¿verdad? Tendríamos que calcular la fuerza necesaria para Sí. poder empujarlo y vencer la fricción. Por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, acá para esta prensa extractora. Para esto. Aquí, ¿qué dato vas a tener? Es decir, a ver, ¿qué fuerza necesitas aplicar acá? Generar acá. Si esta va a ser una fuerza de extracción, tendrás, no sé, decir 2 toneladas. Acá. Entonces, en función de tu dato. Lo mismo que acá en esta tornilla, en esto, ¿cuál va a ser? Acá, el dato, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el peso que necesitas levantar con este gato mecánico? 800 kilos. ¿Ok? Para esos 800 kilos va a venir acá, va a venir aquí, tienes que hallar tensiones acá, ¿no? Porque son barras articuladas. Entonces, por el método de los nudos, hallas tensión acá, tensión aquí, tensión aquí. Entonces, una vez que tengas las tensiones acá, entonces esa es la fuerza. Esa es la fuerza. Esta F es esta. Esa F es esta. Esa F es esta de acá, so que estamos utilizando diferentes. Lo voy a mejorar. Esto debía ser todo en función de, para mantener, esto debía ser F. Solo para aprovechar los gráficos. Aquí tendría que colocar F, F. Aquí hacer N, aquí hacer F. Este hacer F. Este hacer F. Esto hacer F. Esto hacer de acá F. Pero es la fuerza F. ¿No? ¿Se entendió? Sí, Inge. Ahora está totalmente claro. Gracias. Esta sería la fuerza F. Inge, una duda. Ese coeficiente de roce tendríamos que sacar de tablas y sería acero con acero, ¿verdad? Sí, normalmente es de 0,1 a 0,2. Tómalo 0,2.
eso. Oh, ¿está? ¿Se entendió todo? ¿Aló? Hola. Inge, ¿se entendió? Bien. Entonces, con eso habríamos terminado tornillos. Y ya no vamos a llevar soldadura, porque me han dicho, no vamos a terminar los exámenes. Continuamos aquí, soldadura es largo. Y además es es un capítulo que pueden llevar en tecnología 1, en tecnología 2, o un curso del CDI, en el info, ¿qué es Infocal? Allá ¿qué se llama? Pues, nuestro centro. Hay diferentes cursos de soldadura en la facultad, hay muchos. Así que no vamos a ver este año soldadura porque hemos metido el capítulo engranajes, que es lo que nos ha hecho tardar más. Así que hasta aquí habríamos hecho toda la teoría. Ya hemos visto estos videos de tornillos. No, Inge, no hemos visto todavía. A ver, entonces veremos esto más, a ver cómo están estos videitos. Ya. Vamos a ver cómo están. Venga. Tornillería. No todo el mundo sabe cómo va la tornillería, no todo el mundo conoce. Todo el mundo sabe para qué se utiliza cada tornillo, así que en este tutorial vamos a desvelar para qué sirve cada tornillo y por qué, y nada más. Si queréis, comenzamos este tutorial del mundo de la tornillería. Comenzamos. Bueno, colega, pues ahora veremos con más detalle, pero más o menos os explico los tornillos que hay. Esto es una representación, o sea, esto es un, no sé, 0,1% de los tornillos que hay en el mundo, de la tornillería que existe. Hay muchísimos más modelos, hay tornillos que... Bueno, este video es más para vendedores o para carpinteros, para cerrajeros, ¿no? Estos son, fíjense, todos los tornillos que hemos visto, diferentes tipos de tornillos, es decir, estos tornillos vienen sin tuerca, ¿no? Aquí hay diferentes tipos de tornillos. Vamos a ver, por ejemplo, que los tornillos de madera, estos serían fundamentalmente estos. Los tornillos de madera tienen un paso más largo. Un paso más largo porque la madera es mucho más blanda, ¿no? Entonces puede entrar más fácilmente. Y además que al entrar más fácilmente, además que necesita esto es importante, ¿sabes? Porque esto no saben los técnicos. Esto que dibujado acá, si yo necesito esta fuerza F, fíjense, si el material es más blando, entonces voy a necesitar más espacio entre esto y esto para que no se desgarre, ¿me entienden? Porque esto lo que va a hacer es va a desgarrar acá en el material, no si esto fuera el tornillo, estamos metiendo la tuerca esta y esta es la madera. Entonces, debido a esta fuerza, nosotros necesitamos un área mayor acá en la madera para que soporte esta fuerza de desgarramiento. Entonces, el paso entre rosca y rosca tiene que ser mayor, ¿no? Eso primero nos conviene respecto a la fuerza,
porque va a haber mayor área, esta área de corte va a ser mayor. Cuanto esto más grande sea el paso, el área de corte va a ser mayor, y si el área de corte va a ser mayor, entonces el esfuerzo cortante va a ser menor. Entonces el área de corte tiene que ser mayor, por una parte. Y por otra parte, como es más blando, por lo tanto podemos entrar más rápidamente. Necesitamos, por lo tanto, nos conviene también que el paso sea mayor, ¿no? De tal manera que los tornillos de encarne para materiales blandos como la madera, el plástico, este paso es mucho mayor, mucho más rápido. En cambio, para aceros es más, para aceros, para aceros necesitamos menor área acá, por lo tanto menor el paso porque tiene mayor resistencia, y además no podemos nosotros entrar tan rápidamente porque fíjense, el torque depende del paso. El torque depende del paso. O sea, no, es más difícil para nosotros lograr avances más importantes, entonces tiene que ser más reducido. Y esto se ve en el video. En el video nos van a explicar, estos acá, ¿no? Tienen mayor paso, fíjense, mucho más, el paso es mucho más largo. En cambio, para los aceros, como son estos, fíjense, el paso es mucho más corto. Y además, también la altura es mayor. Además, esta altura que necesitamos, esta altura también es mayor. También es mayor. Tanto la altura como el paso es mayor para los tornillos de madera. ¿Se entendió por qué? Los técnicos y los vendedores no saben eso. Nosotros sí sabemos. ¿Se entendió? Hola. ¿No están ahí? Sí, que se entendió. Dime responder porque a veces pienso que se han ido. Bueno, entonces, estos son los tornillos de encarne que les he dicho, ¿no? Y estos son son especiales. Entonces, estos, fíjense, son de paso largo. Entonces, son o para plástico o para madera. No para plástico o para madera. En cambio, estos son para aceros, ¿no? Para acero. Normalmente llevan tuercas. Entonces, esto es más para vendedores, este video. Claro, el que quiere saber, son puro tornillo. Situación de puro tornillo. ¿No? Si tú quieres saber todo tipo de tornillos, de este video. Tornillos de encarne. Te va a dar todo tipo de tornillos. El otro de otro. Bueno, basta de romper tornillos. El video de hoy está dedicado justamente a los que preguntaron por qué se vienen encontrando con el problema de que al usar el atornillador de impacto con justamente tornillos hexagonales, justamente esto, qué tipo de tornillo tenemos que usar, es algo que por lo general nadie nos explica o simplemente no lo sabemos. Por eso, para hacerlo lo más claro posible, podemos decir que no todos los tornillos son iguales, están diferenciados por grado. Y no todos tienen el... Esto es para explicar especialmente el grado. El grado, ¿no? Nos va a enseñar bien la parte del grado. Mismo grado de dureza. Este grado de dureza, justamente... No es tanto ¿no? Como son vendedores, no es tanto la dureza, ¿no? Porque si no podrían hacer
de bajo porcentaje de carbono y templados, no, es la resistencia a la tracción. No es por la dureza que se clasifican por grado, sino por la resistencia a la tracción. Esto no... Al mismo tiempo con la resistencia de torsión y la resistencia de tensión con la que fueron fabricados, nos va a permitir usar un tornillo para determinado tipo de trabajo. Por lo general, los más comunes están diferenciados en 3 tipos de grados: tornillo grado 2, tornillo grado 5 y tornillo grado 8. Los más comunes que vamos a encontrar son tornillo grado 2 y tornillo grado 5. Son los que por lo general vamos a encontrar en la mayoría de las ferreterías. El grado 8 es un poco más difícil de encontrar. ¿Y cómo podemos identificarlos? Bueno, estos tornillos hexagonales tienen generalmente una marca en la cabeza. Bien, el de grado 2 puede que no tenga ninguna marca, puede ser que tenga una o que tenga 2 marcas en la cabeza. Como son muy chiquitos, es difícil que podamos captarlo con la cámara. Si lo alcanzan a apreciar, este tiene 3 marcas, quiere decir que es grado 5. Para que lo veamos un poquito mejor, yo acá se los dibujé. Esto está a esto que hemos visto de los grados, ¿no? Y ahí, dependiendo de la norma, él está diciendo solo la norma. Esto está diciendo, ¿no? Entonces, estos son los grados, ¿no? Según el grado SAE, vienen así, ¿no? Hasta el 1, 2, 3, 4, hasta el grado 4 sin marcas. Grado 5, 3, 5.2, 3. De 7 es esto, de 8 es esto. Los que normalmente vienen así, este y el 8, los más utilizados. Entonces, está diciendo es que los grados 1, 2 y 4, que son para cargas bajas, para tornillería más o menos barata, entonces son estos que no tienen ninguna marca. O vienen con dos marquitas, 2. El grado 4 viene con 2. El grado 5 viene de 3 y el grado 8 viene con 5. Pero también puede venir así, ¿no? En el sistema inglés puede venir así. Puede venir, no siempre así. El grado 2, como les decía, puede tener ninguna marca, una o 2 marcas. El grado 5, que tiene mayor dureza, y nos vamos a centrar en este justamente, viene con 3 marcas en la cabeza, así lo reconocemos. Y el grado 8 tiene 6 marcas en la cabeza del tornillo hexagonal. Para ser un poquito más específico, el tornillo más común, el grado 2, lo podemos usar para ajustar con herramientas manuales. Hay que acordarse nomás, ¿no? Que siempre es, digamos, es menos 2. 2 menos 2, 0, viene sin marca. 5 menos 2, 3 marcas. 8 menos 2, 6 marcas. Oh, joder. Continuando con las aplicaciones O con algún atornillador común. Y ya el grado 5 y el grado 8 son para atornillador de impacto. Con el grado 5 es más que suficiente para hacer trabajos de buena calidad y que el tornillo tenga la resistencia adecuada. La composición de estos tornillos es muy diferente. Por ejemplo, el grado 2 tiene poca cantidad de carbono y tiene baja resistencia. O sea, lo que lo hace bastante blando. En el caso del grado 5, que es el que más nos interesa, tiene, por ejemplo, medio carbono en la composición y además es tratado térmicamente. Eso le otorga una mayor resistencia. En el caso del grado 8, también está tratado con acero de medio carbono, tiene una aleación y también está tratado térmicamente, como en el caso del grado 5.
Acá tenemos un tornillo de grado 2 puesto en la morsa. Aquí te está diciendo lo que hemos explicado, ¿no? Habíamos dicho que los grados 1, 2 son de baja resistencia. Entonces, estos deben ser apretados con llaves manuales, cuya palanca está en función, eso hemos dicho, ¿no? Cuya palanca está en función hemos hecho torcómetros, entonces, ¿se acuerdan que hemos dibujado las llaves, unos torcómetros? Aquí está, ¿no? A los grados 1, 2 son llaves cuyo largo de palanca está normalizado en función del diámetro del perno, ¿no? Que debías dar con tu mano todo lo que puedas, después agarrando una palanca media vuelta más. Los torcómetros se utilizan para justamente apretar los grados 5 o el grado 8. Y está en función del diámetro, también en función del diámetro, está calculado cuál debe ser el torque mínimo y máximo que debes dar. ¿Cuál es el torque? Entonces aquí apretas. Cuando tú estás utilizando estas herramientas de impacto, estas están calculadas para el grado 5, grado 8, ¿no? Para que resistan. Si tú le vas a meter esto a un grado 2 o a un grado 3, entonces se va a romper porque el torque que están generando es mayor que el que necesitan estos grados 2, 3, 4. Entonces, si es grado 2 especialmente, lo está haciendo no con un torcómetro ni con una llave, sino con estas máquinas de impacto, lo más probable es que se va a romper, y eso es lo que les está mostrando. Entonces, el mal uso que algunos le dan de apretar con estas herramientas de impacto estos grados 2. Ahí se cortó la cabeza. No lo tocamos porque está bastante caliente. Entonces alcanza a ver cómo le arrancó la cabeza limpita. Bueno, lo agarramos con un trapo porque está bastante caliente la cabeza del tornillo. Y ahí vemos cómo lo cortó. Entonces, si querés hacer trabajos de buena calidad y no tener problemas, te recomiendo tornillo de grado 5. Pedilo así en las ferreterías y vas a ver que no vas a tener problemas con el atornillador de impacto. Este es el video de hoy, Continuando con nuestra práctica, jóvenes, ahorita vamos a hacer la determinación de la cantidad de torque que le tenemos que aplicar a un tornillo. Escogemos este tornillo, que si se dan cuenta es un tornillo galvanizado, y que no tiene ninguna marca en la parte de aquí arriba. Esto significa de que este no va a ser para aplicaciones estructurales o de alta resistencia. ¿Qué tenemos acá? Tenemos nuestro vernier y tenemos nuestra tabla también para que podamos determinar acá los valores. Lo primero que tenemos que hacer es medir el diámetro de la rosca. Ahí está, les decía, ¿no? Les decía que para cada diámetro, en función del grado, tiene
el torque a la cual debes apretar. Por ejemplo, para un cuarto, grado 5, 7 libras-pie. Grado, no sé cuánto es, 6 debe ser. 10 libras-pie, grado 8, 10,5. Entonces tú en el torcómetro tienes que darle esto. Para los grados 1, 2, si bien estos son los torques de apriete, pero no necesitas torcómetro, sino las llaves normalizadas. ¿Se entendió? Hola. Sí, jefe. Porque eso es lo que a nosotros nos va a importar. Agarramos nuestro vernier y nosotros lo colocamos de esta manera. Siempre recordemos de que el vernier debe utilizarse de una manera muy adecuada. Esto quiere decir de que no tenemos que apretar para hacer un ajuste mejor de la lectura. Si nos damos cuenta, en la escala de pulgadas, está midiendo 1 pulgada, media pulgada. Exactamente, está midiendo media pulgada. Por favor, siempre es bueno que ustedes repasen el uso del vernier antes de hacer esta práctica. Al nosotros tener determinado que tenemos media pulgada, nos dirigimos a nuestra tabla. Buscamos de que nuestro tornillo no tiene ninguna marca en la parte de arriba, en la cabeza de la tuerca, que podemos llamar. Entonces nosotros vamos a ver que es un tornillo grado 1 o grado 2, independientemente. Después de nosotros determinar el grado, vamos a irnos a esta tabla que dice acá, que es el grado, y acá nosotros vamos a determinar el diámetro que va a tener ese grado. Si se dan cuenta, nosotros tenemos un diámetro de media pulgada. Al tener el diámetro de media pulgada, nosotros vamos a determinar de que el torque a aplicar a este tornillo es de 37 libras por pie. Recordémonos de que si nosotros le aplicamos un torque mayor, vamos a dañar la parte de la rosca, y nuestra tuerca no va a poder entrar fácilmente a nuestro tornillo. ¿Se entendió? Continuando con nuestra práctica, jóvenes, ahorita vamos a ver la calculación de la cantidad. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, jefe, ¿podemos hacer un par de preguntas del tema 1, por favor? Ya que ya vamos a empezar las evaluaciones. No. Bueno, Eh, sobre este tema, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, antes de terminar mi participación, bueno, ahí todavía algunas preguntas, ¿no? Dime qué preguntas. sí, teníamos unas dudas. Primero, las durezas de los aceros inoxidables, más o menos en qué rango están, porque tampoco las dijo en clases y no las tenemos anotadas y no Depende. sabríamos más o menos. El austenítico básicamente es un acero de bajo porcentaje de carbono. Debería ser blando, sí. Sí, así que debe estar por los 14, Entre 10 y 15, Rowell C. 12, por ahí. En cambio, los martensíticos No tiene níquel, son duros. son duros, deben estar más o menos por el mediano porcentaje de carbono, 20, entre 20 y 25, dependiendo de sus alianzas. Ok, Inge. Ya, otra cosa, Inge, cuando hablamos de, o cuando dice que las arcillas tienen gran estabilidad química, se refiere a que no van a ceder ante agentes químicos, ¿verdad? No se oxidan, no se corroen, le metes ácido, le echas aceite, no reacciona químicamente. Ok. Luego estuvimos investigando y vimos que las vías de los trenes son de acero de alto porcentaje de carbono. Esto hemos deducido que es porque están sometidas a mucho desgaste, ¿verdad? Entonces tienen que ser duras. Ya, no sé.
Y No, nuestra duda era cómo no, hacen para fabricar perfiles si son de alto porcentaje de carbono. no es, no es nodular. Las hemos encontrado que eran de alto porcentaje de carbono, por eso le estábamos preguntando, no estábamos seguros. No sé, no fabricamos rieles nosotros, ¿no? Pero tiene que ser, no creo que sea de alto porcentaje de carbono, porque Es poco dúctil, no habría cómo fabricar el perfil, ¿verdad? sí, por una parte, y por otra parte, no resiste mucho impacto, ¿no? Y está mucho impacto, así anda el tren, ¿no? Ya. Pues Entonces, probablemente sean de nodular para que absorba vibraciones, resista deben ser, impacto y se pueda fabricar, ¿no? pueden ser de mediano porcentaje de carbono o de fundición modular. ¿Ustedes han investigado? Sí, sí, por eso teníamos dudas, por eso estamos preguntando para confirmar, La no verdad que estábamos seguros. no, exactamente no sé. No, nunca he visto. A ver, materiales ¿para qué hemos dicho? Vías de tren. Con los rieles de hierro o acero. Estoy diciendo, ¿va a ser hierro nodular o acero? O sea, si es hierro, sí o sí tiene que ser nodular, porque los otros dos no podrían aguantar ni gris ni blanca. Sí, Y de acero asumimos que tiene que ser de medio, porque si no, no va a resistir impactos. creo que sí. Ok, Inge. Y una última duda, Inge, no sabemos qué es más caro, si las maderas o los aceros. Eh, no, no sabíamos cuál sería más caro entre esos dos, pues si en algún punto tenemos que elegir un material por precio, ¿cómo haríamos? O sea, no solamente son, o sea, depende para qué, ¿no? Depende para qué. O sea, depende para qué. O sea, La duda era, por ejemplo, si te digo es que tuviéramos que hacer unas cerchas para algo y tuviéramos que elegir entre acero de bajo porcentaje de carbono, porque de esos hacen los perfiles, y maderas duras, ¿cuál es más caro y cuál es más barato? en ese caso es más caro la madera. Ahora, ¿no? Hace unos 20 años atrás era más barato la madera. Hoy cada vez la madera es más cara y el acero es cada vez más barato. Pero si va a ser un mueble, es más barato la madera. Sí, si lo hago en un lugar frío, lo hago de madera blanda; si lo hago en un lugar húmedo, lo hago de semidura o dura, depende de cuánta termita haya, digamos. Sí. Hoy día para todo lo que es resistencia a tensiones, a fuerzas, ya que sea estructuras de techos, estructuras para, para torres de alta tensión, todo lo que son estructuras, eh, hoy es los aceros, ¿no? Y cada vez más están siendo reemplazados, por ejemplo, por todo lo que es plástico, fibras de carbono, otros materiales que están descubriendo. Entonces están desplazando también a los aceros. Ok, gracias. Otro, Inge, una duda. Entonces, los de mesa podemos estar definiendo a partir del miércoles. el miércoles empiezan, sí. Hasta el capítulo, hasta tornillos vamos a llevar, ¿no? Sí, ya hemos llevado tornillos. Sí, sí. Soldadura no. Ya está bien. Uh-huh.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, a ver, por favor escriban qué les ha parecido la materia, cómo lo evalúan, bien, mal, y qué recomendaciones harían. Escriban, por favor. Por el chat de esta llamada, ingeniero. Sí, sí, por aquí, por el chat. Aquí por el chat vayan escribiendo cada uno qué le ha parecido, qué podíamos mejorar, qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que no te ha gustado. Van escribiendo todo, quiero saber su opinión. Lo primero es, ¿han entendido? ¿Me he dejado explicar bien? Segundo, ¿les ha gustado? ¿Les gusta este contenido? La metodología que hemos utilizado. No voy a tomar examen si no escribo. Quiero saber, quiero retroalimentarme. Ok, que deme un rato, estoy escribiendo, no soy muy rápido. Vayan escribiendo. Um, A ver. Vamos a ir bien, concha. Mucho estudio análisis. Esto sería bueno practicarlo con ejercicio. A mí también me gustaría más, pero no alcanzaría el tiempo para tomar examen, ¿no? Lo que sí es que he hecho es que casi en cada capítulo ustedes tienen ejercicios resueltos, por ejemplo, en ejes, en chavetas. Hay ejercicios resueltos que ustedes deberían estudiar y deberían preguntarme en la próxima clase, después del capítulo, preguntarme, porque si hacemos de cada capítulo ejercicios, no terminaríamos en todo el semestre, ya no habría tiempo para dar examen. A mí se me cuesta entender la primera, pero viendo los videos grabados en las clases entiendo, ok, o sea que este método para algunos ayuda mucho porque se graba, ¿no? Más todos quieren más ejemplos, ¿no? Compleja, dice, el contenido puede ser más didáctico. ¿A qué te refieres, Benjamín Ibarra? Yo no he sido muy didáctico, no me he explicado bien. Benjamín.